Sí, todos se enderezan. Modo solemne. Modo solemne. Muy bien. ¿Te presento? Ya estamos al aire. Ok. Gracias, avisen. Corte, avisen. Bienvenidos todos, bienvenidos a todos también aquellos que nos ven por las distintas vías de redes sociales, por Facebook, la cuenta de Facebook de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y bueno, a nombre del Instituto Mora y de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia les doy la bienvenida a este primer coloquio sobre cobertura de desastres naturales. Y bueno, me voy a permitir presentar a los participantes el día de hoy. Tenemos a Manuel Hino, quien es presidente de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Manuel. Hola, ¿qué tal? A Guillermo Lozano, quien es coordinador operativo y de enlace de asuntos humanitarios y de emergencia de World Vision México. Y bueno, le ha tocado estar en campo en algunos desastres que llamaremos naturales de momento. Al doctor Simone Lucatello, investigador nacional del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, y bueno, que es un experto en cambio climático, desastres naturales, sostenibilidad, en fin. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Y al doctor Raúl Valenzuela, profesor investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, con intereses académicos centrados en la interacción entre el núcleo y el manto. Sí. Luego les platicamos qué es eso. Y bueno, también él ha sido, digamos, una de los personajes académicos centrados alrededor de la sismología que ha tenido más presencia mediática y que se ha tenido que enfrentar a buscar estrategias para colaborar con distintos medios de comunicación. Entonces, pues la dinámica, a los que están en vivo quizá nos hayan escuchado un poco, la dinámica es generar una conversación y conocer la experiencia y cómo se han enfrentado cada uno de los presentes a sortear lo que ocurre durante un desastre natural. Me voy a permitir comentar unas cosas brevemente. Bueno, en 2007 hay una comisión muy extraña que quizá ustedes conozcan, que es la Comisión Interdisciplinaria para el Análisis de los Tornados y las Tormentas Severas, que es una comisión, existe en México, una comisión de ese tipo, que suena como a la comisión de puentes de Men in Black, uno de los hombres de negro, ¿no? Que nadie sabe que existe, pero que está ahí, y realmente pues ellos monitorean los tornados, ¿no? Déjenme comentarles que hace unos años la revista National Geographic publicó un mapa de riesgos y de incidencia de tornados. En el área específica de tornados, el mapa abarcaba toda Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, y en el caso de México, cuando se llegaba a la frontera, estaba en blanco. Entonces uno se pregunta cómo es posible que se tuvieran las incidencias de tornados en Estados Unidos y al cruzar la frontera, que evidentemente es una construcción, es algo ficticio, no es algo que exista realmente, no había tornados. Entonces lo que al parecer es que no estaban bien monitoreados. También hay que decir que al parecer National Geographic no se dio a la tarea con suficiente ahínco, porque hay un análisis hay un análisis que ha monitoreado entre 2000 y 2012 126 tornados registrados. Y en 2007, el 24 de abril de 2007, hubo un tornado que dejó 7,000 damnificados en Piedras Negras. En 2012 también hubo otro tornado en Piedras Negras. Y el estado mexicano, la región mexicana, que ha tenido más tornados, o que tiene con mayor recurrencia de tornados, es el Estado de México. Y le siguen Tlaxcala y Chiapas. Es decir, la mayoría de nosotros, supongo, quizá tal vez algunos de ustedes que se dedican o han estado más en contacto con estas fuentes de manera directa, quizá no lo hayan notado. Nos centramos generalmente en huracanes, porque son recurrentes, y en la sismicidad. La sismicidad casi siempre también ha sido algo reciente en los medios. Pensamos en 1985 con un temblor de 8.1 al final y los acontecimientos recientes, ¿no?
pero solo en el siglo XIX, en 1800, el año 1800, tuvimos un terremoto de 7 grados. En 1845 tuvimos otro de 8 y en 1858 uno de 8.1. Es decir, el día de ayer, al revisar la página de sismología, tuvimos 70 sismos, la mayoría de menos de 4 grados. Entonces, somos una región que está, un país que está constantemente atacado por todas estas fuerzas naturales, como se les llamaba en el siglo XIX, todas estas fuerzas naturales en el siglo XVIII, y a las que hemos llamado desastres naturales. Tenemos comisiones, tenemos muchas áreas de gobierno que trabajan sobre los desastres naturales, y la pregunta inicial sería para el doctor Simone Lucatello, ¿qué es un desastre natural? Yo les pedí que todas las respuestas fueran cortas, esta solo fue la introducción, no vamos a tardarnos tanto, pero la pregunta es, todos estos fenómenos que tienen en común, ¿por qué les llamamos desastres naturales? Simón. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a todos y como anfitrión nuevamente bienvenidos al Instituto Mora, a mis colegas y Carlos, por supuesto, un agradecimiento por la mesa, la organización. Mire, eso como siempre es una respuesta que aparentemente es sencilla, pero no lo es. Entonces yo te voy a contestar desde lo que es la perspectiva científica, social, digamos así. Un desastre son muchas cosas, ¿no? Entonces no hay solamente un desastre de origen, si quieres, o causado por fenómenos naturales, sino que hay diferentes tipologías de desastres, ¿no? Tecnológicos, hasta sociales, hay muchos ejemplos. Entonces, digamos, desde una perspectiva disciplinaria, científico-social, un desastre es un fenómeno complejo derivado de múltiples factores, entonces con causas subyacentes de diferente naturaleza. Ahora, es muy curioso el tema de desastres naturales, del apellido naturales, como tú mencionas, obviamente hay una visión, pero es un poco el paradigma llamado fisicalista, es decir, ¿no? De las ciencias físicas y naturales que a través de la producción de su conocimiento y la visión le han dado un apellido a los desastres, ¿no? Pero lo que insistimos desde las ciencias sociales, no yo, sino que muchos colegas desde muchos años, es que finalmente un desastre se produce porque hay una interacción con el ser humano y con, digamos, lo que el ser humano produce alrededor de su entorno, en el medio ambiente, es decir, cuando crea infraestructura, cuando interacciona con los ecosistemas, cuando tiene una presencia como ser humano. Entonces, no hablaríamos en este caso de desastres naturales, sino que desastres no naturales, es decir, desastres que tienen una llamada construcción social de riesgo. No voy a entrarle mucho, pero básicamente significa decir que un desastre en este caso se da sobre todo cuando hay pérdidas humanas y pérdida de infraestructura, porque existe interacción entre el fenómeno causado muchas veces por peligros naturales, por decirlo así. Sí, esas personas no estarían en riesgo, no hubieran muerto ni exactamente, si hubiera una planificación. Exactamente, un temblor, un terremoto si pasa en zonas donde no hay casas, no hay construcciones, donde no hay, digamos, ahora sí una vulnerabilidad social presente, pues no harían daños, ¿no? Son fenómenos que pasan. Sería un fenómeno natural. Exactamente, entonces por eso a veces, y tomando el caso tal vez del 19 de septiembre, el más evidente, pues todos hablaban de desastres naturales, ¿no? Pero ¿por qué se colapsaron los edificios? Sabemos que hay muchas causas, a lo mejor lo vamos a tocar, pero ahí, digamos, hay muertes y hay daños a personas y infraestructura porque existe esta relación del entorno humano con el entorno físico-natural. Entonces eso, digamos, yo te diría como respuesta, ¿no? Obviamente hay una definición propia de desastre, ¿no? Pero, digamos, en esta concepción, si quieres otra vez, ¿no? Sociofísica también podemos decir que es una combinación, ¿no? Ok, los medios, que es una de las cosas que nos tiene en esta mesa, es cómo los medios interaccionan en el campo, ¿no? Guillermo Lozano, tú has estado en distintos acontecimientos, en distintos desastres, y algunos han sido realmente más catastróficos. Primero, sí me gustaría que nos dijeras algunos en los cuales has estado ahí en el campo, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por su participación. Gracias, Carlos, por detonar todo esto. Y Simón, muchísimas gracias por hospedarnos aquí en tu casa. Pues mira, como World Vision somos una organización que tiene un mandato humanitario. O sea, la organización que represento tiene un mandato humanitario y de desarrollo, es importante. Creo que no podemos entender los desastres si no lo entendemos en función del desarrollo. Eso es fundamental. Y históricamente he tenido la oportunidad de participar en respuestas por el huracán Matthew en Haití. Hace 2 años, ya hace 2 años estuvimos en Haití.
En Ecuador, en el terremoto de abril, el 16 de abril en Ecuador, el huracán Patricia, obviamente. Que alguien se acuerda por ahí del huracán Patricia, Sí. ¿no? Que es el más devastador de la historia, ¿no? Pero, Y no pasó nada. pues dicen que eso es interesante. Dicen que no pasó nada. O sea, tú dices que sí pasó. No, por supuesto. No, y es parte de las reflexiones que quisiera arrojar el día de hoy, ¿no? Nosotros en el 2015 teníamos medios de comunicación internacionales hablando del huracán Patricia, de cómo se iba a comer este país literalmente, y al final dije, bueno, no pasó nada, lo que sigue. Pero si Sí, tú te ibas a... estaba la México Cumbre de Negocios en Guadalajara, Claro. que es el Davos mexicano, Por supuesto. sí, estaban ahí presidentes centroamericanos, la presencia de Peña Nieto, que estaba si llegaba o no llegaba, justo cuando estaba el huracán Patricia. Octubre de 2015, Ajá. exactamente, sí, y nos desplegamos inmediatamente a coordinar el tema de la acción humanitaria, pero hay una relación muy intrínseca entre el periodismo y la acción humanitaria, es decir, qué tan vinculados están y cómo mantienes la atención de un desastre, y es parte de las reflexiones que quería arrojar el día de hoy. ¿Cómo definimos por cuánto tiempo se va a ocurrir un desastre? ¿Quién define eso? ¿Quién define la agenda? ¿En función de qué? No sé si más adelante a lo mejor vamos a subir a la red de Facebook, les traía una estadística, un gráfico de cómo la atención de los 3 huracanes que pasaron en el Caribe últimos, María, Harvey y demás, cómo estuvo la atención mediática. Y tú ves que el pico de atención mediática baja en el momento que impacta. Es inversamente, es cuando empieza a generar todos los daños. Es decir, toda la expectativa mediática está antes, en el momento que toca tierra el huracán, toda la atención mediática empieza a bajar. Y tú ves el número de seguimientos que hay en redes, que hay en medios, que hay en noticieros, y es lo que sucede. Entonces, en campo, respondiendo a tu pregunta específicamente, pues hay una dependencia intrínseca, ¿no? Colaboramos, coexistimos con los periodistas en campo. ¿Se conocen? O sea, ya Nos conocemos, hay unos sí. que ya ubicas. Sí, nos conocemos, son buenos amigos. O sea, no hay una relación, donde una vez más hay excelentes periodistas en campo. Pero yo creo que aquí hay una, y es con esta quiero cerrar esta primera intervención, yo creo que la pregunta que aquí se debe hacer el periodista, o el que ejerce la labor periodística, es, ¿quiero contar historias o quiero hacer periodismo? Que creo que son 2 cosas diferentes. Hay una analogía que me gusta comentar, es cuando participo en estos foros, que es, todos saben la historia de los 3 cochinitos, ¿no? Que construyó su casa de paja, de madera y el de ladrillo, ¿no? ¿Quiero contar la triste historia de la pérdida de los cochinitos? ¿O quiero preguntarme por qué uno lo construyó de paja, otro lo construyó de madera y otro lo construyó de bloque? ¿Qué quiero contar? ¿En qué me voy a enfocar? ¿En lo tristes que son ahora los cochinitos porque perdieron sus casas? ¿Por un lobo malo? ¿O realmente quiero hablar de por qué había condiciones tan diferentes entre ellos, ¿no? Por ahí. Gracias, Guillermo. Lino, tu experiencia ahí como periodista, como editor, fuiste editor de la sección de cultura, que incluía temas científicos, durante 12 años en El Economista. ¿Cómo sientes esta diferencia entre contar una historia y hacer periodismo? ¿Hay una diferencia? Okay. Profesor de periodismo también. Hola, gracias Carlos, y gracias por la recepción aquí en el Mora. Fui anotando ahorita conforme hablaban, y hay varios buscapiés, desde luego este es el más inmediato. Este es el más inmediato y el que surgió, ¿no? Porque parte de la labor periodística desde luego es contar historias, incluyendo la de o sea, ya no contamos la historia de los 3 cochinitos porque esencialmente es de ficción, pero tiene un origen, el hecho de contar historias va a una raíz que es fundamental en la labor periodística, que es la empatía con el sujeto del que estás hablando. Entonces, desde luego que el término, o sea, desde luego que en el caso además de los desastres, la empatía es una cosa natural, ¿no? Es gente que está sufriendo, ¿no? Y en ese sentido creo que no está peleado con lo que dijiste después. Efectivamente, yo estaba tratando de acordarme por qué hay un cochinito que construye de paja, el otro ya no me acuerdo de qué, de palitos, ¿no? de madera, y finalmente hay un cochinito industrioso que construye con ladrillo. Que bueno, depende de dónde vivas, además, de cuál sea la zona y cuál sea la vulnerabilidad de esa zona, cuál es la que vas a
a manejar. Y tus condiciones económicas, sociales. Y tus condiciones económicas y sociales, ¿para qué te dan? ¿No? Pero creo que incluso lo acabamos de vivir aquí en Xochimilco. O sea, en Xochimilco no era una zona tradicional sí se sienten muy tremendos los temblores por esto del piso, del suelo, corrígeme los términos, pero el suelo sí, no, sí, yo sé que estoy aquí en desventaja académica, pero o sea, sí se siente muy fuerte, pero era una zona de autoconstrucción en donde la gente estaba acostumbrada a lo que ya estaba haciendo. Y sin embargo, cuando llega este temblor, ya llega en un momento en donde la gente empezó a construir distinto en Xochimilco. Hasta donde entiendo está en el análisis que me platicaron, ¿no? Y entonces es importante que contemos esta parte de la historia, pero es importante, y yo un poco el tema que venía aquí a contar como periodista de ciencia, es que efectivamente, en general, no estamos en los desastres en el momento del desastre, ¿no? Porque más el desastre, pues si avisara y supiéramos que vamos a estar ahí, pues no sería tan desastroso. Tenemos una cierta previsión, pero no sabemos cuándo va a ocurrir el próximo temblor de la brecha de Guerrero, no sabemos cuándo por dónde van a pasar los próximos huracanes, en fin, no lo sabemos. Entonces, bueno, pues al periodista que agarre ahí, así sea de deportes, de política, el que esté ahí en el momento, ese es el que cubre la nota. Pero nosotros tenemos una parte muy importante en la previsión, y entonces ahí sí es importante saber cómo construyen los cochinitos sus casas, ¿no? Ahí es donde tenemos que ayudar a la gente a que sepa cuál es. Me parece que es muy importante esta discusión que parece como muy académica de distinguir entre el desastre natural y el fenómeno natural que genera un desastre, que son cosas, pero es muy importante que nosotros como periodistas lo podamos transmitir, porque depende de la vulnerabilidad de donde estés, y que nosotros se lo podamos informar a la gente antes de que ocurra el desastre, ¿no? Y después, creo que esta otra pregunta, pero no voy a usar del micrófono, esta otra pregunta de hasta dónde cubrimos el desastre es importante. Sí, regresaremos a ella. Patricia Romero Lancao, a quien quizá todos conocemos aquí, una investigadora mexicana que ahora está en el Centro de Investigaciones Atmosféricas de Colorado, publicó el año pasado un artículo sobre la vulnerabilidad ante desastres naturales en la zona de Xochimilco y Tláhuac, asociado a las condiciones de vida. Entonces, si alguien está interesado, la puede googlear y seguramente aparecerá en este vínculo que señalaba Manuel Lino. Raúl, la otra parte es cómo los medios se acercan a los científicos cuando hay un desastre natural. Nos decía Guillermo que la atención en general hacia el fenómeno natural se da con mayor intensidad antes de que ocurra. Pero una vez, cuando hay una antecedente, no es universal. Y eso tendríamos que también pensar en la categorización de los fenómenos naturales, ¿no? No es lo mismo una temporada de tornados, que ya en los datos que había sacado para la introducción parece que se da entre mayo y octubre en América del Norte, y la de huracanes, que también es como muy definida, ¿no? que un fenómeno como los movimientos tectónicos, ¿no? Pero a ti te han buscado muchos medios mainstream, y a veces las preguntas son como que no son mainstream, las preguntas que te hacen, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a eso, a esa dificultad? Porque finalmente el periodista trata de llevar la entrevista hacia donde él considera pertinente, pero muchas veces no están, no vamos a poner a ningún colega, pero no parecen preparadas, ¿no? Parecen como, ¿qué nos cuentas? Y yo voy hilando sobre lo que nos dice el especialista, ¿no? O hay veces que tiene una agenda, ¿no? Y como ¿También? que quieren sacar una respuesta. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Sí, digo, bueno, claramente el caso de los sismos, pues la atención, pues, de los medios, ¿verdad?, de la gente, pues ocurre después del sismo, en virtud de que, pues, no sabemos cuándo va a ocurrir uno, ¿no? Sí, efectivamente, pues, yo he tenido la oportunidad, yo siento que todo esta, no sé cómo llamarle, saturación de solicitudes de entrevistas, yo yéndome hacia atrás, como que digo yo, bueno, ¿cuándo empezó? Y en mi opinión, o en mi perspectiva,
fue después del sismo de Sumatra, el de 2004, de diciembre de 2004, cuando hubo el maremoto, cuando hubo el tsunami, que para el común de la gente el término maremoto o tsunami era prácticamente desconocido en ese entonces. Siento yo que fue a partir de ese momento que digo, tú mencionas el caso del sismo del 85, por ejemplo, pero yo creo que algo que ha sido muy importante es la existencia de YouTube, de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, que ahora cualquiera puede hacer su video y subirlo. Lo pone en el Facebook, no lo pone en el YouTube. Entonces, con eso yo siento que ahora sí que la solicitud de entrevistas se ha disparado muchísimo. Y sí, efectivamente, como tú comentabas, ¿no? Hay gente que viene muy bien preparada, ha investigado el tema, el periodista, nos hace preguntas muy buenas, y otros que así como que de repente, pues, ¿qué le pregunto? Y lo primero que se me viene a la mente, o de repente por allí dices tú, bueno, hay cosas que sí son aspectos muy científicos y otros así como que, digo, obviamente aquí estamos entrando en la parte de un tema que se ha hablado mucho recientemente, la predicción de los sismos, y de repente por allí nos encontramos algún personaje que dice, es que yo predije el sismo así y así y así. Y con base en la actividad solar, por ejemplo, que quizás es el caso más sonado que hemos tenido. Yo creo que una cosa que es importante, nosotros como científicos, pues obviamente no tenemos siempre todas las respuestas. A veces tenemos algo que sabemos, que hemos conocido por muchos años, y que de repente más adelante en algún fenómeno posterior nos damos cuenta que algo estaba mal. Podemos también equivocarnos, pero bueno, digo, hay casos claramente, por ejemplo, de la predicción donde podemos decir, bueno, esta predicción no es válida por tales o cuales razones. Digo, en el caso de la actividad solar, dice uno, bueno, pues que la generación de sismos se debe a la acumulación de la energía, de los esfuerzos en la roca al interior del planeta, y es algo que es muy independiente de lo que está pasando en la actividad solar. Entonces, ¿Qué esperan de ti los medios? Y la pregunta sería, ¿por qué terminaste ahí? O sea, ¿por qué existieron tantos sismólogos? O sea, ¿por qué los medios, tienes una idea, por qué los medios se fueron centrando en ti? Una cosa llegó a la otra. ¿Y qué esperan de ti? Mira, yo creo que es un poco, tiene que ver con la perspectiva que nosotros tenemos como académicos. Nosotros, pues, nuestra universidad pues, nos evalúa por el número de publicaciones que tenemos, por la investigación que hacemos. Y realmente, aunque sí es importante la parte de la divulgación, al momento de las evaluaciones, al momento de los estímulos económicos, pues esos no pesan tanto. Entonces yo siento que en ese sentido, pues algunos de mis colegas por esa razón le rehuyen a esta parte. Y es también interesante, digo, en cierta forma tienes que tener muchas tablas. De repente, como dices tú, te llega una pregunta que dices tú, a ver, ¿de dónde? Dices, a ver, así como que piensa rápido, ¿no? ¿Qué le contesto? Yo he tenido casos, por ejemplo, ahorita hablábamos del sismo de Sumatra de 2004. En alguna ocasión me preguntaron, oye, ¿y qué tan pronto se va a recuperar la vegetación después del maremoto? Y dices tú, pues bueno, a lo mejor sí es una pregunta válida, pero pues yo soy sismólogo, yo no estoy muy metido en ese aspecto. Y dices tú, a ver, piensa rápido, ¿qué le pones? Y dices tú, bueno, pues Indonesia es una región tropical cerca del Ecuador, hay mucha lluvia, hace mucho calor, las plantas pequeñas pues rápidamente se van a recuperar, los árboles se van a empezar a crecer, pero obviamente tendrán que tardar más tiempo, ¿no? Así como dices tú, pues, ¿qué les contesto, no? Otra que a mí me tocó fue después del sismo de Japón, de 2011, que también fue de los más grandes, y me dicen, ustedes recordarán la planta nuclear de Fukushima, que resultó dañada, y me dicen, bueno, es que ¿qué va a pasar o cuál es el futuro de la energía nuclear? Entonces, como sismólogo, esa pregunta no me toca a mí. O sea, muchas veces quieren que uno sea todólogo. Y dices tú, otra vez, a ver, piensa rápido. Ok, bueno, mira, somos más de 7.000 millones de habitantes en este planeta. Cada vez buscamos condiciones mejores de vida, exigimos más, consumimos más energía. Seguramente la demanda de energía va a seguir creciendo y vamos a necesitar todas las fuentes de energía posibles, no nada más la energía nuclear, y pues la energía nuclear va a seguir.
Entonces, a lo que te digo, ese tipo de situaciones. Y yo creo que también hay casos en los cuales pues es muy válido decir, ¿sabes qué? Yo no sé. Y puede ser, yo no sé porque nadie sabe en este planeta, y aunque me corresponda a mí es responder esa pregunta como sismólogo, y a veces en las cuales te dices, bueno, yo no soy experto en eso, yo no te puedo contestar. Entonces también creo que también se vale, y creo que también pues hay que tener la libertad y la determinación de decirlo. Simone, en cuanto a la vulnerabilidad, tú notas que puede existir una incidencia entre la actuación mediática y las condiciones de prevención, aprovechando que algunos fenómenos naturales son cíclicos o pueden ser parcialmente prevenibles. ¿Has visto eso o estoy haciendo una pregunta del tipo de las preguntas? Yo no soy identificado, nadie lo sabe en el mundo. No te la entendí, en serio. No, a ver, si te refieres en temas de vulnerabilidad, digamos, estructural. Sí, tú sientes que los medios pudieran tener una posibilidad de incidir en... Mira, yo creo que por supuesto que tienen responsabilidad. Oye, el periodista tiene muchas responsabilidades, ¿no? Cuando comunica, lo que comunica, cómo lo dice, ¿no? Y la gente se queda con esas ideas porque además la gente procesa la información a su manera. Entonces es muy importante cuando uno transmite un mensaje, creo yo, y eso finalmente el periodista tiene toda esa responsabilidad, que deje claro las ideas y los conceptos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, tomo el caso del cambio climático, que tal vez conozco un poco más, y ahí es muy fácil poner en ese contenedor del cambio climático todo lo que tiene que ver con fenómenos naturales, desastres, y además, por ejemplo, típico, ¿no? Un terremoto tiene que ver con el cambio climático, claro que no, o una erupción volcánica tiene que ver con el cambio climático, no. Entonces, ese tipo de cosas también, ¿no? Ahora como es un tema, si quieres, de moda, pues todo ahí entra en un mismo asunto. Entonces, también la lectura de los problemas sobre la vulnerabilidad tienen diferentes visiones, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante también, y es cierto, ¿no? A veces caemos en el tema académico de los errores tal vez muy ortodoxos, ¿no? De los conceptos, de las ideas, del glosario, bla, bla. Pero creo que es más bien un tema de que ayuda mucho a esclarecer, ¿no? También hacia la gente, porque hay mucha confusión, ¿no? Este tema de que los desastres, por ejemplo, son culpa del castigo divino, ¿no? Otra cosa, o sea, pues, Dios no es responsable de todo, de acuerdo, pero por supuesto hay bases mucho más, ¿no? Fuertes, sólidas, científicas, que tienen que ver, construir la casa, exactamente. Entonces, exactamente ve dónde has construido tu casa primero, ¿no? Se le puede decir, Dios sí es culpable, pero ese es un tema, ¿no? Entonces, o el mismo, recuerdo hace que fue 2 años, como 3 años, con el caso de Odile y los 2 huracanes en Baja California, el mismo presidente de México dijo, pues es culpa de la naturaleza, no le podemos hacer nada. Ese es otro tema, no es la naturaleza culpable, es su dinámica natural, y vaya, la culpabilidad va por otros lados, ¿no? Sí, ahorita sí me gustaría... Pero, digamos, creo que es importante... Me gustaría que regresáramos a esta idea sí. de las responsabilidades, porque sí. también es interesante extenderla no solo a los políticos o a la propia gente. No hablemos de culpas, hablemos de responsabilidades, ¿no? A la gente que también construye o decide construir, o a las empresas, sino puede ser más amplio, incluso pues, a los medios y a los propios investigadores. Pero, Lino, tú tenías alguna inquietud por ahí, y a mí además me gustaría preguntarte algo. Se mencionaba por ahí que con las redes sociales, decía Raúl Valenzuela que las redes sociales han sido un factor para que la gente se entere de más fenómenos sin importar la localidad, ¿no? Podemos ahora conocer de lo que ocurre en Chile, ¿no? Conocer de lo que ocurrió en Sumatra, conocer, digo, no es natural, pero ayer en la mañana, tiempo de México, pues hubo un accidente ferroviario en el norte de Italia, ¿no? Bueno, mucha gente se enteró, ¿no? O sea, antes esas cosas no nos enterábamos. Pero es curioso que ahora, pues, al parecer hay más demanda de entrevistas, como decía el propio Raúl, y yo hubiera pensado que había una competencia entre el ciudadano que sube algo a sus redes y el periodismo. ¿Cómo podemos diferenciarnos los periodistas? O no hay competencia, o siguen siendo claramente distintos. ¿Qué piensas tú? Sí, bueno, yo pienso muchas cosas. Voy a tratar de ordenarlo. Voy a tratar de ordenarlo porque efectivamente, vamos, la historia que me viene a cuenta ahorita, que es que me resonó mucho con el comentario de Raúl y el uso del YouTube,
Fue hace poco, tuve la suerte de poder ir a El Salvador, y en el curso que estaba dando era un curso de comunicación de la ciencia. Y entonces en este curso había un grupo que venía del Ministerio de, no recuerdo exactamente el nombre, pero era un poco el ministerio que se ocupaba de la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Y estaban preparándose y querían platicarlo dentro del curso para el 5 de noviembre, que es el Día Mundial de la Conciencia, de generar conciencia. No me gusta cómo se usa el verbo concienciación o algo así le dicen ahora, en fin, de generar conciencia en torno a los tsunamis, ¿no? Y de pronto pensé, bueno, si aquí en El Salvador, y tenían habían hecho una pieza, no periodística, pero de comunicación de la ciencia y de prevención, ¿no? De cómo alertar a la gente para la eventualidad de que llegara un tsunami, ¿no? Y yo pensaba, híjole, en México con la cantidad de costas que tenemos, y después, poco después, fui a una conferencia de prensa en donde se hablaba sobre todo de sismología, y era así de, bueno, ¿y qué vamos a hacer el 5 de noviembre? Y todos se quedaron así de, pues, ¿qué pasa el 5 de noviembre? Bueno, pues el 5 de noviembre vamos a hablar de tsunamis que están relacionados con la sismología, y en México no tenemos una política pública. Creo que eventualmente es ahí a donde estaba viendo allá afuera el libro del doctor Lucatello sobre políticas públicas y desastres. Creo que es eventualmente ahí a donde tenemos que llegar. Y cuando hablaban de la responsabilidad del periodista, creo que la responsabilidad del periodista es un poco generar esta conciencia de eso es lo que nos hace falta. O sea, que tengamos esta prevención y pedirlo desde todos los lugares posibles, ¿no? Una parte es desde el público. Esencialmente, como esto, el otro día pedía yo una definición de periodismo y me decían, sí, pero periodismo científico no es periodismo, porque la función esencial del periodismo es ponerle coto al poder. Y yo decía, bueno, sí, es que sí, y sí lo puedo poner aquí, justo también con el comentario de Raúl. Hay un poder intelectual. Claro que sí. Y hay una política pública que no está permitiendo que ese poder intelectual se difunda entre los ciudadanos. O sea, al no favorecer, al no tener una política pública de favorecer la comunicación del conocimiento, no voy a hablar solo del conocimiento científico, este lugar es sobre todo social, ¿no? Y de humanidades, de historia, ¿no? Que bueno, pues no necesariamente científico, es otra forma de conocimiento. Al no haber una política pública que fomente la comunicación del conocimiento, estamos metiendo las patas y favoreciendo que los desastres ocurran. Raúl, ahí tú nos comentabas que, digamos, los estímulos en distintas instituciones académicas y quizá con la CIT a través del SNI no favorecen la comunicación, a pesar de que ahora, digamos, en este sexenio ha aumentado el rubro de comunicación de la ciencia y ha aumentado mucho. Yo alguna vez, hace un par de años, hacía la crítica de que estuvimos peleando como comunicadores y tal vez también como muchos científicos que aumentara el presupuesto de comunicación de la ciencia, y cuando aumentó no supimos qué hacer con él, ¿no? O sea, sabíamos que hacía falta, pero uno ve los proyectos autorizados y no necesariamente son lo que necesita el país, ¿no? Entonces, ahora tenemos el dinero, pero quizá no tenemos la estrategia o la planeación suficiente. Pero aún con este aumento, pues el científico no se ve como estimulado. Esta estrategia general del mundo académico, en la cual una parte de tus ingresos son tu salario, otra es estímulos federales por publicaciones y otra estímulos institucionales, y luego hay que agregarle algunas otras cosas internacionales, hace que uno esté buscando que prácticamente sea un trabajo a destajo, ¿no? Mientras más publico, sí, ya están sufriendo aquí. Sí, ya se acordaron que tienen que acabar un artículo, que están aquí, pero es precisamente eso, ese es precisamente el problema, ¿no? No hay una política para la comunicación, aunque ahora medio se exige en algunos rubros, ¿no? Para incluir dentro de los proyectos CONACYT, ahora se pide que haya algo, pero sigue siendo breve, porque si hay una responsabilidad, digamos, intelectual o ética para la gente, así que para la población, ¿no?
¿Cómo vives eso? O nos dabas una introducción, muchos compañeros quizá no se acercan a los medios, precisamente por esta barrera económica, ¿no? Tú deberías quizá ahorita estar acabando un libro para publicarlo y estás aquí donando tu tiempo, ¿no? ¿Qué piensas de esta política? ¿Me prestas el micro? Perdón. Gracias. Sí, mira, yo creo que sí, parte de la situación es, como dices tú, una política. Como dices tú, hay, digo, obviamente a nosotros como académicos nos dicen, bueno, tienes que hacer investigación, tienes que dar clases, tienes que dirigir tesis y tienes que hacer divulgación. Pero yo me he encontrado en la práctica, y como dices tú, ahorita yo estoy aquí en vez de estar haciendo un artículo, que me dicen, ¿sabes qué? Pues sí, mucho gusto, diste tantas entrevistas, pero pues no tienes los artículos. Entonces, pues, lástima, pues sacas una mala calificación. O sea, sí, inclusive hay instituciones, ¿verdad?, que nos piden, inclusive, oye, necesitamos que nuestra universidad tenga visibilidad, que sepa que estamos trabajando, que tenemos presencia. Pues sí, y nos piden que salgamos y demos entrevistas, pero te digo, como que sigue habiendo ese problema con las evaluaciones. Por otro lado, también es importante mencionar a nosotros, en la forma en que hemos sido entrenados desde que éramos estudiantes, inclusive desde la licenciatura, la maestría, el doctorado, siempre se nos enfocó a que tienes que realizar investigación. Entonces, así como que también al momento que nosotros escogimos dedicarnos a esto, muchas veces tampoco estábamos pensando que íbamos a hacer comunicación o divulgación de la ciencia. Eso es una cosa. Y algo que también tiene un poquito que ver, y hace rato aquí alguien mencionó la brecha de Guerrero. Yo, como sismólogo, que de repente tengo que dar entrevistas, de repente por allí sale la pregunta de la brecha de Guerrero. Y yo normalmente no voy y les digo, hola, hoy vengo a hablarles de la brecha de Guerrero. Pero si en un momento dado alguien me pregunta sobre la brecha de Guerrero, yo no tengo ningún empacho en decirle. Lo que nosotros como sismólogos sabemos o creemos que sabemos lo mejor que lo entendemos. Sin embargo, ha habido ocasiones en las cuales a mí me han dicho, oye Raúl, estás hablando de la brecha de Guerrero, estás asustando a la gente. Entonces, así, casi, párale. Entonces, eso también, de algún modo, influye en nuestras actitudes y la forma en que nos conducimos. Sí. Guillermo, ¿querías comentar algo? Sí. Y yo además, cuando termines tu intervención, sí quería preguntarte, tú cuando estás en el campo enfrentas ves, intuyes lo que la gente sabe sobre lo que está padeciendo, sobre el origen de lo que está padeciendo. ¿Tú notas ahí que hay un hueco, creo que todos lo intuimos, pero cómo lo has vivido, un hueco de conocimiento sobre el fenómeno que están padeciendo? Coméntanos. Sí, claro. Mira, en primer lugar quisiera complementar lo que adelantamos un momento, y es definitivamente cómo uno se prepara para afrontar al periodismo cuando hay un evento, ¿no? cuando hay un desastre. Como persona, como organización operativa, como organización que tienes que brindar una respuesta humanitaria, obviamente sabes que van a llegar las entrevistas, que va a haber gente, y sobre todo pensando, no tanto que estés en campo, puedes no estar en campo. Por ejemplo, ahora para los sismos de septiembre no me tocó estar en campo directamente, me tocó hacer una gestión desde la Ciudad de México. Bueno, está en la Ciudad de México, ahora prácticamente está en el terreno, pero exactamente, pero recibíamos solicitudes de entrevista de medios internacionales, por ejemplo, ¿no? Y eso tú lo preparas, porque te preparas con números, te preparas con cosas que sabes que te van a preguntar, ¿no? Número de personas, sabes lo que te van a preguntar en promedio, ¿no? Que te van a preguntar número de personas que han fallecido, número de edificios que han colapsado, cuáles son las acciones que se están emprendiendo. Entonces uno se prepara. Pero ¿qué me pasó? En septiembre recibimos una llamada de un medio internacional. Obviamente no voy a decir de qué medio internacional ni de qué país. ¿Cuántas letras tiene? No es de 3 letras, no es de 3 letras, exacto. Entonces, por supuesto, teníamos listo en nuestra área de comunicación, había preparado un brief de medios y teníamos los números actualizados, porque obviamente esa es otra cosa, que te mantienes actualizado, porque con la velocidad con la que fluía la información, pues en una hora ya te habían cambiado todos los números que te iban a preguntar. Entonces, estábamos muy bien preparados. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que la primera pregunta que me hace este medio internacional es: ¿y cómo está Frida? ¿Ya la encontraron? ¿Qué dice Frida?
y era, bueno, específicamente, exacto, y ¿Cómo quieres se hizo un silencio, así como se hizo un silencio, definitivamente. ¿Por qué? Porque su agenda era muy clara. Este medio tenía clarísimo que él no iba por los números, él no iba por los edificios, él quería saber cómo estaba Frida Sofía, si ya la habían encontrado y qué estábamos haciendo para rescatarla. En primer lugar, nuestra organización no es una organización de rescate, es una organización de asistencia humanitaria, ¿no? Entonces ahí dije, ¿sabes qué? Hay organismos de rescate, hay personal que está enfocado en ese tema, y te puedo hablar de otras cosas. Y son ese tipo de cosas que de repente, por más que te prepares, pues obviamente el medio trae su agenda, ¿no? Y ese momento mencionaba también el tema de las redes sociales. Wow. Hay muchas tesis de maestría y de doctorado que se pueden hacer en torno al tema de redes sociales y desastres. Sí, es instantáneo, sí es inmediato, la inmediatez de la información está fluyendo, pero operativamente hablando, a veces hay demasiada información en el aire, y hay muchos reportes ficticios. Y eso como a nivel operativo es muy complejo lidiar con ese tema, porque la gente te empieza a preguntar, oye, ¿qué están haciendo? Porque yo recibí un WhatsApp de que hay gente sepultada, o hay un teléfono, hay un caso, ¿no? Este señor mandó un tweet de que está sepultado y que le marquen por teléfono, marquemos por teléfono, y el señor, pues muchas gracias por tu interés, pero ni estoy sepultado y ni siquiera estoy en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, la atención de la gente se empieza a volcar porque reciben un WhatsApp, porque su amigo le dijo, porque reciben un tweet y demás. Entonces, operativamente eso te consume tiempo que tú podrías estar destinando a otro tipo de temas, ¿no? Y que, perdón, que a veces también se presta a la gente decir, no, no, es que nos están ocultando la información. Claro. Así como que... O viene un gran sismo, ¿no? Lo adelantabas tú. Es que no nos están diciendo que viene uno grande, entonces alértense. Por ejemplo, en Ecuador, en el 2006, en abril, respondiendo a tu pregunta, Carlos, ¿cuál es la percepción de la gente? ¿No? La percepción de la gente era esta. Y hay muchos, y empieza a generar muchos mitos, ¿no? Y empieza a generar caos y pánico. En Ecuador hay una comunidad importante de chinos, de población china. Entonces, la leyenda era esta. La leyenda era que los chinos habían salido una noche antes del temblor, del terremoto, del 16 de abril, y habían decidido acampar de manera espontánea en una plaza pública, porque los chinos sabían que iba a haber un terremoto, y los ecuatorianos no lo sabían. Entonces, nos empiezan a preguntar, como organización, ¿y ustedes qué saben de los chinos? Porque ellos sí sabían y nosotros, el gobierno no. Este gobierno de Correa no nos informó que iba a temblar. Pues, señora, no había manera en que se pudiera predecir. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Tal vez ellos salieron a acampar por otros motivos y demás. Ustedes que vienen porque había una colega de Chile también, ustedes que vienen de México y de Chile, que saben de estas cosas, ¿cuándo va a volver a temblar? Son cosas que las personas te preguntan. Quieren información, quieren cosas que les inviten a tener certezas. Pero como hablábamos hace un momento, la manera de tener certezas es con prevención, es con información previa. Y hay un campo enorme de conocimiento para todos los periodistas que quieran hacer periodismo sobre gestión de riesgos. Es un campo enorme y es un campo en el que pueden explorar muchísimo. Tenemos unos materiales aquí de Daniel Rodríguez, que es Gestión Social de Desastres, Cambio Climático y Políticas Públicas, que es similar al libro de Simone. Hay mucha investigación que se puede hacer en torno al tema de gestión social de desastres. Cómo se construye el riesgo desde los desastres. Y necesitamos periodistas que dediquen tiempo, que dediquen becas CONACYT a este tipo de temas, en verdad. Acaba de salir pues, una gran cantidad de preguntas posibles para todos ustedes. Creo que lo interesante sería aquí, yo veo dos vertientes, una que son pues, las fuentes y la otra la responsabilidad tanto de periodistas como de científicos y académicos, ¿no? Y bueno, obviamente de medios, ¿no? En el caso de las fuentes, bueno, pues está el caso de Frida Sofía. Contrario a lo que se piensa, no fue solamente un medio y menos una sola persona quien lo divulgó. Yo no tengo ninguna razón para pensar mal de la colega a la que se le han achacado tantas cosas. De hecho, cuando uno se mete a conocer un poco la circunstancia en lo que ocurrió, pues era una persona aislada. Ella estaba aislada. A mí me parecía que era evidente que no había un jefe de información en piso. A lo mejor sí lo había, pero digamos en el estudio. Se vio rebasado también. Y ahí quizá lo más importante tendría que ver, o para nosotros en esta mesa, quizá con las fuentes, con la consulta de las fuentes.
¿qué tan válidas son las fuentes? Ella ha declarado, lo dijo en una charla que tuvo con estudiantes en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que había consultado a 2 o 3 o 4 fuentes, digamos que uno, estando ahí, pensaría que eran fidedignas de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, y estando aislada, ¿cómo puede un periodista en una circunstancia así, esa sería una pregunta que se la dejo a quien quiera, ¿cómo puede un periodista en una circunstancia así corroborar sus fuentes? Y la otra es la responsabilidad de la fuente misma, ¿no? Porque si podemos preparar, si ustedes, iba a decir nosotros, pero quizá también nosotros, si ustedes como académicos tienen dossiers como los que había preparado Guillermo y su equipo de trabajo, si hay una parte, digamos, como para respuestas, sabemos que va a haber preguntas que se van a repetir. En el caso de los sismos, ¿dónde están las brechas? ¿Cuál es la diferencia entre magnitud y intensidad? ¿Cómo se miden? ¿Qué es logarítmico? ¿No? En el caso del cambio climático, huracanes, el Niño, la recurrencia. Es decir, se preparan carpetas y un periodista podría hacerlo también. Entonces son como estas 3 cosas, ¿no? La responsabilidad tanto de medios, periodistas y académicos y la veracidad de las fuentes. ¿Alguien quiere aventarse para empezar? ¿Tú? Vas. No soy periodista, pero como respuesta, mira, yo creo que el gran problema es que puedes también estar preparado, estoy de acuerdo contigo, pero siento yo que el problema de fondo es la lógica, cómo interviene el periodista, ¿no? Su forma de trabajar, creo que yo, y me corrigen si me equivoco, responde más digamos, a dar visibilidad a lo que impacta más que a lo que importa, ¿no? Entonces, o a lo que exactamente, ese es el tema del rating, es el tema, qué sé yo, de tener más visibilidad que otros colegas. Yo creo que tú mencionaste el caso de esta colega, pues yo la vi rebasada, seguí parte de, hasta un momento me cansé, porque además ves que es un esfuerzo enorme para también contar cosas que no sabes dónde sacar. Entonces tú puedes tener cierta información científica y empezar a trabajarla, pero siento yo que va también por el tema de la ética, es decir, no sé si ella tenía, digamos, era especialista en temas de desastre o había cubierto anteriormente catástrofes. Entonces siento que así, el típico que te manda, ¿no?, sin fusil a la guerra, pues a ver cómo le haces. Entonces ella agarró y creo que vio esa oportunidad, porque supongo que el medio también tiene esa presión, ¿no? Los medios de comunicación van por el rating, por los recursos, por otras cosas. Entonces me dijeron, bueno, a ver, ¿no? Parece que hay algo ahí, como que una persona que está atrapada, creemos, ¿no?, alrededor de esta persona todo el impacto mediático y vamos. Entonces siento otra vez que la lógica es la que a veces frena o impide, repito, mismo de este punto de vista, impide que haya una, vamos a decir, una cobertura, ahora sí, ¿no?, imparcial o si quieres objetiva, ¿no? Por ahí va. Digo, hay más detallitos, pero para no monopolizar. Manuel Lino, que además tú fuiste jefe de información de un noticiario televisivo. Así es, estaba ahorita pensando, porque estaba otra vez el tema de las historias, y es, bueno, por un lado la invención de las historias, no solo contarlas, sino la invención, y que nos demos cuenta que hay un límite. O sea, la historia tiene una función, esta que yo mencionaba, pero hay un momento, y sobre todo cuando están las cosas así, en que la historia de una persona, la historia particular, pasa a segundo plano, lo que hay que informar en ese momento, y ahí yo no diría tanto la periodista como el medio o el jefe de información, que aparentemente faltaba, o sí estaba, o no sé. El jefe de información tiene que decidir, se acabó esto, o sea, no tenemos más, vamos con fulano que está en tal otro lado, vamos con... Se volvió un reality show, ¿no? Se volvió un reality show. Lo que es verdaderamente alarmante es cuánto pegó. O sea, el problema es que las historias son muy poderosas. Hay que, o sea, volvemos otra vez al tema del poder y a poner un coto al poder, porque las historias son muy poderosas. Entonces, que te hablaran de un medio internacional refleja cuánto pegó esta historia en la búsqueda del rating, en la búsqueda de lo que sea, que también hay una responsabilidad ética del medio de hasta dónde lo tienes que hacer. Y creo que así como ciudadanos nos tenemos que preparar para la ocurrencia de los desastres, digamos, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad y tal, como medios tenemos que tener un plan de contingencia. O sea, así sea que tarden otros 32 años, por lo menos en el caso de la Ciudad de México, que ocurra un desastre de esta magnitud, tenemos que sacar así el protocolo, ¿no? Y decir, ¿qué hacemos en este caso?
Y entonces es, ¿qué organización tenemos? Yo qué sé, nos dejamos de pleitos entre televisoras y coordinamos la información de manera que el público no le suceda lo que está sucediendo a cada rato. No sé si vieron esta nota de los pulmones que se congelan, que era así de... No, pero cuéntanos brevemente. ¿No la vieron? Incluso la subieron en uno de los... Incluso la subió un periodista en uno de los chats que tengo, en los que estoy ahí. Entonces la subió y el chiste era la temperatura de anoche o de antenoche, no me acuerdo, va a bajar tanto que al respirar se te van a congelar los pulmones y te vas a morir como en unas 24 horas. ¿No? Entonces era así, y todos los periodistas que estaban ahí preguntaron, ¿tu fuente? O sea, sí, ok, antes de comunicarlo, ¿cuál es tu fuente? O sea, si no me lo está diciendo geofísica, si no me lo está diciendo una fuente muy autorizada, no puedo dar a conocer esto. O sea, ahí sí voy a asustar a la gente en vano, ¿no? Guillermo, Sí, complementar, y sí, definitivamente hay mucha presión sobre los periodistas también, no podemos lapidarlos y decir, bueno, es que, ¿por qué hizo eso? Hay mucha presión. Y yo reconozco las presiones económicas, las presiones de los medios para los que trabajen que puede haber sobre ellos, definitivamente. Pero yo creo que también hay un rol del espectador. Yo creo que debemos tener espectadores más activos y que escudriñen muchísimo más la información, ¿no? Entender que de entrada en un desastre la información va a estar cambiando constantemente. No vas a tener información constante, vas a tener información que va a estar sesgándose, que va a estarse moviendo, que vamos a estar encontrando cosas nuevas y demás. Y esto el espectador debe entenderlo. Digo, obviamente ahí se vuelve debatible cuando generas toda una historia y toda una construcción social y emocional, sobre todo en torno a una historia, como adelantaban. Pero yo creo que debemos también de invitar a la gente que accede al periodismo, a las notas y demás, que haga un discernimiento muchísimo más profundo. Saber que en un momento de desastre las cosas van a estar fluyendo de una manera, luego se van a ir para el otro lado, luego se van a regresar. Y es un tema de resiliencia organizacional y social que debemos de entender también. Entonces yo tampoco me pondré en una campaña de lapidar periodistas por cuando hay información que tal vez su fuente ni era lo que tenía oficial, ni era la que estaba en ese momento vigente. Yo lo comparo con el ejemplo que tenemos en el día a día, ¿no? Por ejemplo, es que yo tengo un primo que trabaja en Pemex que me dijo que los gasolinazos son orquestados por un grupo especial de poder y trabaja en Pemex, ¿no? Por DARPA. Ajá, exacto, ¿no? Entonces yo de repente digo, bueno, yo ni siquiera trabajando en una organización donde trabajo en World Vision, yo no sé todo lo que pasa en mi organización, ¿no? O sea, yo no podría ser una fuente autorizada de todo lo que sucede en mi organización, de algunos temas que son los que me corresponden, de eso sí puedo dar fe, pero de repente es que yo tengo un primo que trabaja en Pemex, yo tengo un primo que trabaja en Protección Civil, yo tengo un primo que trabaja en UNAM y sabe, ¿no? Y de repente tú quieres validar cualquier estudio, cualquier fuente, porque lo puedes hacer. Es que la universidad de, digamos, una ciudad internacional, de Melbourne, ¿no? Sí, claro. Ya, sacó un estudio y que sí va a haber un terremoto. Tal vez no existe tal estudio. Entonces, también la construcción de la información y el mismo ciudadano, cómo accede a esta información y cómo en función de lo que sabe y de lo que recibe los medios, pues se generan más información, ¿no? Y es toda una red que empieza a distorsionar tal vez algunas historias. Sí, me gustaría irme hacia la responsabilidad y ahorita con Raúl, que nos comentaba antes de iniciar con un caso en Italia, pero me gustaría antes que Lino comentara tantito lo que decías. Los periodistas no están acostumbrados o muchos periodistas tienen dificultad para enfrentarse a las fuentes científicas. ¿Cómo discernir entre un paper apócrifo y un caso que yo les decía a mis estudiantes de periodismo de ciencia era el de, lo estudiamos, lo bajé el artículo, el paper, se los di y dije que le encuentran raro, ¿no? No sé si lo recuerdan, hace un par de años un artículo de unos académicos de la Universidad de Montreal que decía que la gente que posteaba frases de autoayuda en Facebook tenía un IQ más bajo, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, salió en medios, o sea, se reportó en medios, fue de amplia difusión, ya saben, 2 semanas, pero salió en medios, ¿no? Entonces quiere decir que pasó los filtros editoriales.
Bueno, el paper era una broma de unos estudiantes de doctorado, ¿no? Incluso el título por ahí pues decía, sí, no, era una revista que ellos mismos editaban con formato académico. O sea, ¿qué hacer al respecto? Ahí sí es el periodismo de ciencia, porque es una de nuestras fuentes, ¿no? Claro, me encantaría tener la respuesta, pero sí, pues esa es justamente nuestra labor, ¿no? Esa es justamente nuestra labor y no me parece ser una labor sencilla en ese sentido. Decía ahorita Guillermo, no hay que lapidar a los periodistas, estoy de acuerdo, la lapidación es una práctica muy fea, pero sí hay que exigir. Sí hay que exigir que tengamos un nivel que nos permita, y es un nivel, perdón, un nivel que nos permita identificar claramente a la fuente primaria de la información, ¿no? Y es una labor muy complicada. Ahorita que ponías este ejemplo, pensé que ibas a mencionar el experimento que hizo en la revista Science John Bohannon. John Bohannon se dedicó hizo el experimento de hacer papers falsos, mandarlos a revistas, y tuvo, ya no me acuerdo, estás casi sintiendo, Raúl, a lo mejor te acuerdas del porcentaje de aceptación que tuvieron estos papers falsos. Eran papers falsos generados por un programa de computadora, en donde cambiaban números, cambiaban no sé qué, y eran de bioquímica, y un montón de revistas, alrededor del 50-60% de las revistas aceptaron estos papers y se publicaron estos papers. Bueno, se iban a publicar, no sé en qué momento los detuvo, pero es así de, si ni las revistas especializadas detectan con facilidad el error, de pronto que el periodista de ciencia, que además de por sí somos poquitos, que de por sí, es que tenemos que hablarle al periodista de general, pues el periodista general es el que va a estar enfrentado a estos, ¿cómo le va a hacer, no? ¿Cómo le decimos, ok, la revista arbitrada? O sea, es muchísima, es una dificultad que, en fin, no es que diga no se puede, lo que sí es que podemos exigirla y sí podemos prepararlo. O sea, parte del chiste de haber generado esta organización de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia es ver cómo le hacemos para que esta información realmente llegue. Tenemos las bases, somos pocos, y tenemos que, realmente es una responsabilidad grande, ¿no? Sí, no sé si recuerden, quizá, espero que no, pero si alguno de los presentes ha seguido la dieta del chocolate para bajar de peso, fue una broma también de unos periodistas para ver qué ocurría. Se inventaron un estudio científico, lo mandaron a una revista científica de un tecnológico turco, y una vez que fue aprobado y salió en esa revista, bueno, pues lo empezaron a mandar como boletín de prensa. Eso fue, si no me falla la memoria, como en 2007, 2008, y todavía el año pasado yo vi que alguien aquí en México, no voy a decir quién tampoco, pero un medio impreso publicó algo sobre la dieta de chocolate. Entonces, bueno, lo siento, no van a bajar de peso con la dieta de chocolate. Raúl, pasemos a la responsabilidad, ¿no? Bueno, ¿Quieres que comente algo acerca de los artículos? Lo que tú quieras. Sí, adelante. Bueno, pegó esto de lo falso, ¿no? La información falsa. Sí. Creo que esto que dice Lino también es muy importante. Digo, nosotros como científicos hemos sido, o debemos haber sido educados para conducirnos éticamente y que el trabajo que estamos presentando sea, pues, verdadero. Pero tiene también un poquito que ver con lo que comentábamos hace rato, cómo nos evalúan. A ver, ¿cuántos artículos tienes? Y la tentación está allí de sacar artículos falsos, efectivamente. La razón de ese artículo, de ese experimento que comenta Lino, tiene mucho que ver con eso también. Y por otro lado, esto también se ha prestado a que y no es una crítica de las editoriales que nos publican nuestros artículos científicos, pero también ha llegado un punto en el cual ellos también lo ven como un negocio. Entonces, entre más artículos publiques, también es mejor. Entonces, así como que hay mucha tentación de sacar cosas falsas. Y en ese sentido también quiero comentar, cada vez que se hace una publicación de ese tipo, pues hay un comité editorial, la revista lo recibe, y la revista lo tiene que mandar, tiene un editor, y ese editor lo tiene que mandar por lo menos a 2 árbitros, los cuales tienen que juzgar.
el mérito. Y muchas veces lo que sucede es que efectivamente, ¿no? Uno como árbitro, como revisor del artículo, pues realmente tampoco nos vamos a poner a repetir todo lo que están reportando. Simplemente evaluamos que cumpla con ciertos requisitos, que esté bien presentado, que tenga fuentes confiables, creíbles, aceptadas, y con base en eso emitimos una opinión. Y la otra cosa que también quiero comentar, digo, puede haber artículos que sean perfectamente aceptables para publicación, que cumplan con el método científico, que presenten una idea importante o una idea completamente falsa, pero también es parte del método científico, proponerlo y ponerlo a prueba, y decir, ¿es cierto o no es cierto? Y muchas veces pues se abre ese debate, ¿no? Y también la otra cosa, digo, también hay grandes luminarias, grandes personalidades que dicen, es que hacen sus artículos, esto es así, 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 y muchas veces la gente se va como los borreguitos, siguiendo, lo dijo el gran gurú y debe ser cierto. Y como que allí a veces pues también nos vamos perdiendo, ¿no? Digo, a final de cuentas, pues como científicos, por muy objetivos que somos o que decimos que somos, pues seguimos siendo humanos y también pues tenemos errores y pecados. Simone, ahí recordarán un caso típico de lo que decía sobre el prestigio y que a veces no se revisa lo suficiente porque se da por hecho que el nombre de quien afirma algo es tan bueno, pues es el clásico de la fusión en frío, que podrán buscar por ahí en Google. Dos científicos de la universidad, creo que de Salt Lake City, a finales de los 80, a principios de los 90 me parece, dijeron que podían tener fusión nuclear a temperatura ambiente, ¿no? Y que eso pues, iba a resolver. Cayó la bolsa de valor, que se bajó el petróleo, porque bueno, y resultó que no era cierto. Al parecer, uno se lo dio a revisar a alguien de mucho prestigio, que no lo revisó, confió en el otro, cuando se dieron cuenta ya estaban rebasados y no quisieron decir que no. Y el resultado pues, fue un desastre. Pero, bueno, lo interesante aquí es que salió en todos los medios. O sea, había conferencias de prensa, ¿sí? Citaron a conferencias de prensa y esto fue ampliamente promulgado porque era un físico muy famoso con uno joven medio famoso en una universidad de prestigio, en un departamento de prestigio, ¿no? Simón. Uy, muchas cosas que podría decir. No, sobre esto totalmente de acuerdo con Raúl, además comentarle un número. Hay ahorita 25.000 journals a nivel internacional, 25.000. Y calculan algunas de las, porque son grandes cadenas, también es un negocio, como decía, ¿no? Se obligan a publicar en esos journals como parte científica para tener no solo tus puntos, sino que también se supone, ¿no? Reconocimiento y avanzar con el conocimiento sobre ciertos temas. Y calculan que para 2030 van a ser como unos 45.000. O sea, hay una cantidad enorme de información científica. El problema es que muchos de estos journals tampoco se abastecen porque no hay tanta gente que escribe en estos journals. Entonces hay un problema, ¿no? Y la otra paradoja es que hay tanta información que se publica que ni se lee. Entonces, si tú ves las métricas llamadas, ¿no? Porque nosotros nos evalúan también quién te cita. Entonces, te tienes que volver loco para ver que alguien te lea. La mayoría de las publicaciones no se leen. O sea, hay estudios que dicen eso. Claro, entonces tú ves tus métricas pues dices, pues alguien, no, si que así se lea ya. No, dependiendo de los contextos. Entonces, hay una serie ahí de dilemas también, digamos, ¿no? De la profesión científica que son los que totalmente de acuerdo contigo, que tú mencionas que son difíciles. Entonces, frente a eso, efectivamente, imagínate como periodista, ¿no? Que tiene que tener certeza de alguna manera, ¿no? De la información, pues estás en una situación de incertidumbre ahora sí total, ¿no? Pensando en la responsabilidad, Raúl, tú comentabas antes de iniciar esta charla acerca de este caso en Italia, en 2008 me parece, 2009, ¿no? Previo a una cumbre del G8, pues había hubo ahí un caso, ¿no? Una zona sísmica, gente que preguntó, políticos que preguntaron, bueno, ¿qué tan seguro es esto en caso de todo tipo de eventos naturales que pudieran acontecer, especialmente sismológicos, ¿no? ¿Y por qué no nos cuentas qué fue lo que pasó? Porque los sismólogos dijeron pues, que no había riesgo, ¿no? Pero... Claro que sí. Y de hecho creo que Simone también está enterado de este caso porque ocurrió en Italia. Creo que por eso él llegó a México.
No, dice. Ya, mucho más. Eso es lo que me dijo un estudiante. La historia es, en una región de Italia, en L'Aquila, ¿así se conoce así? Empezó a haber una serie de temblores pequeños, que duraron varios meses, varias semanas en 2009. Y entonces los pobladores de esta ciudad empezaron a asustarse. Dijeron, bueno, es que esto puede estar indicando que se nos va a venir un sismo más fuerte. Esto nos lleva un poquito a la parte de la predicción de los sismos. ¿Podemos o no predecirlos? Nosotros como sismólogos sabemos que en algunos casos los sismos sí tienen precursores, pero que es muy difícil saber cuáles sí son precursores de un sismo más grande y cuáles no, y que en la práctica es muy difícil decir, con base en estos precursores voy a predecir que efectivamente se viene un sismo más grande. Pero bueno, sea como sea, estaban de estos sismos, la gente se empezó a asustar, después hubo por allí un técnico que trabajaba en algún laboratorio de física también en Italia, y él decía que él tenía un medidor de radón, de gas radón, que muchas veces, que algunas gentes lo han propuesto como un precursor de sismos, y que es un gas, les comento también, que se produce en la roca, en la tierra, en los materiales de construcción, en el cemento lo podemos encontrar, en el granito es un caso muy común. Entonces, es difícil utilizarlo como un precursor. Sin embargo, este amigo sacó su detector de radón y dijo, tenemos niveles altos de radón, junto con toda la actividad sísmica que había, y dijo, sí va a temblar. Entonces, había una situación de caos, de pánico entre la población, y el gobierno italiano pide tanto a Protección Civil como a algunos sismólogos. De hecho, voy a dar el nombre de uno de ellos, Enzo Boschi, que es ahora sí como el sismólogo italiano más reconocido en Italia y en el mundo, y varios otros que estuvieron en esta comisión. Fueron allí a la población de L'Aquila, hablaron con la gente, y por lo que dijeron es que con base en la actividad sísmica que había, no se podía asegurar que iba a haber un sismo. Y por allí, bueno, hay otras declaraciones que dicen, bueno, es que dijeron, vamos a tomarnos por allí un vaso una copa de vino, y bueno, sin entrar mucho en detalles, porque tampoco recuerdo exactamente cuál fue la frase, pero a lo mejor Simone recuerda. Y bueno, se regresaron a Roma y a sus universidades estos amigos, y oh sorpresa, que a los pocos días, rájale, se vino un sismo importante. Hubo alrededor de 300 muertos como consecuencia. ¿De cuánto fue? No recuerdo, no fue tan grande, Maitu, 6, 5, a lo mejor, sí, no fue tan grande, pero digo, por ser tan cercano a la ciudad, por los tipos de edificios, también muchos edificios viejos, pues entonces sucedió, ¿verdad?, el daño, y entonces se vino un juicio de algunos sobrevivientes, de gente que había muerto, que dice, bueno, es que si no nos hubieran dicho que no iba a pasar, que podíamos estar tranquilos, pues no nos hubiéramos ido, o no nos hubiéramos regresado a dormir a nuestras casas, nos hubiéramos quedado en las plazas, nos habíamos quedado afuera en nuestros coches, y entonces no habíamos tenido estos muertos. Y entonces se viene un juicio en contra de estos científicos, que eran 5, estos 5 sismólogos, más un funcionario de protección civil. Y bueno, duró varios años el caso. En primera instancia los condenaron. Después con las apelaciones, a final de cuentas, pues quedaron libres, no fueron a la cárcel. Y en ese sentido, pues yo sí quiero comentarles un par de cosas. Cuando sucedió eso, nosotros allí, inclusive en el departamento de sismología, lo teníamos, sí, efectivamente. E inclusive llegó al grado de que nosotros pedimos que nos acompañara allí en el instituto, el que entonces era el abogado general de la UNAM, que actualmente es Luis Raúl González Pérez, que es el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
para que nos dijera efectivamente cuáles eran nuestras responsabilidades y bajo qué circunstancias podríamos nosotros ser culpables, ¿no? Eso les comento una cosa. La otra que les quiero comentar también es, y me recordó un poquito lo que decías de los chinos en Ecuador. Hay una historia que también tiene que ver con este asunto de la predicción. Voy a tratar de no alargarla mucho. Fue como por 1966 que hubo un sismo importante en alguna región de China. Y pasó como siempre, ¿no? Llegaron las autoridades, algunos no se van a traer ayuda, otros dicen nomás a sacarse la foto. Entonces estaba allí alguno de los, creo que era Zhou Enlai, no sé si el primer ministro, y se acerca uno de los pobladores de la ciudad y le dice, oiga, mire, yo quiero agradecerle que nos traigan toda esta ayuda, pero más que eso, yo lo que quisiera agradecerle es que la próxima vez, cuando vaya a temblar, nos avisen. Y tiene un poquito que ver con lo que hablábamos del Áquila en Italia, porque para esos sismos también hubo una serie de sismos que se produjeron antes del sismo más grande. A partir de ese entonces, estamos hablando como de 1966 más o menos, China lanzó un esfuerzo importante de predicción de sismos. Y hay una historia que es muy relevante también, porque en 1975, no me lo sé, es Haicheng, empezó algo parecido a lo que hubo en Italia en 2009. Empezó a haber sismos, empezó a temblar, y la gente se empezó a asustar. Sin embargo, y esto también es muy importante y tiene que ver con lo que decimos, ¿qué tanto podemos estar prevenidos para un sismo? Claramente en el caso de Italia, la gente sabía que si había un sismo fuerte, sus casas no iban a resistir. Y en el caso de China, que les estoy platicando en el 75, era lo mismo. Ellos también sabían que si había un sismo fuerte, sus casas no iban a resistir. Entonces, y obviamente en ese entonces China pues era un país muy cerrado, nosotros desde Occidente pues teníamos poco de lo que sabíamos, pero como se contó la historia en su momento es que efectivamente con base en estos sismos pequeños que estaban ocurriendo, con base en otros precursores, el gobierno chino ordenó una evacuación de la ciudad y efectivamente se viene un sismo importante y hubo pocas pérdidas de vidas. Hay otras personas que cuentan la historia un poquito diferente, dicen, no es tanto que el gobierno haya ordenado la evacuación de la ciudad, simplemente es que la gente estaba tan asustada que ellos mismos, sin que les dijeran, se salieron. Yo creo, este caso que les estoy platicando quizá es el que más se acepta, que es un sismo que haya podido ser predicho. Para no ir más lejos, al año siguiente, también en China, se viene el sismo de Tangshan de 1976, que dejó alrededor de 250,000 muertos según cifras oficiales. Hay otros que hablan hasta de 600,000 muertos, sin que hubiera ningún ahí te va, ningún agua va, ningún aviso. Entonces, bueno, tómenlo como anécdota. Y recordarán, ¿no? En 2008, antes de las Olimpiadas, también China tuvo un sismo también muy importante, ¿no? Entonces, así como que, bueno, los sismólogos somos malos para predecir sismos. Simone, la responsabilidad de los académicos, debe existir una responsabilidad. Ahorita les preguntaría a Manuelino si hay una responsabilidad también de los periodistas. Estoy hablando o quisiera referirme más hacia la responsabilidad civil o penal, digamos como consecuencia de la actividad profesional. Deberíamos pensar en que exista algún tipo de ser punible la actividad académica cuando se da una asesoría de expertos. Muchas gracias. Mira, justo a raíz del caso que comentó Raúl, yo me di la tarea hace unos 3 años, un poco más, con apoyo de CONACYT y otros fondos, de ir a hacer una estancia de investigación allá en Europa y en términos comparativos con México, justo para ver frente a los desastres quién finca responsabilidades hacia quién, ¿no? Cuando, digamos, hay que hacerlo. El caso de Italia a lo mejor es lo extremo porque hay una tradición jurídica casi milenaria. Obviamente cuando se dio el resultado de la sentencia se le llamó el proceso a la ciencia, ¿ya? ¿No? Entonces ahí todos remitieron a Galileo, si recuerdan, o sea, ahí está claro, ¿no? Galileo, claro, sí, tiene una tradición de juzgar científicos, de condenar científicos. Entonces, que son, sí, claro, condenar científicos. Entonces el tema fue que por un periodo no se había hecho y se fueron encima a los sismólogos, ¿no? Justamente.
Y por supuesto hay una comisión allá que se llama la Comisión de los Grandes Riesgos, que fue también, ¿no?, la que fue finalmente sentenciada por culpable por no haber predecido efectivamente o predicho el temblor. Entonces yo lo que me puse a hacer fue investigar qué estaba pasando en Italia, como en Alemania, en otros países de Europa, y por supuesto me regresé a México y hice la otra parte de trabajo en campo. Entonces, la cosa interesante sobre el caso de México es que recopilé yo más o menos unos 30, 35 desastres, varios no solamente de origen, si quieres, natural, sino que me puse a ver, por ejemplo, no sé, el caso de, ¿se recuerdan del ABC, esta guardería, de la guardería de Hermosilla, ¿no? Otros tipos de casos que a lo mejor no están directamente vinculados, insisto, a temas así de desastre de origen natural, pero el gran tema, que no es tampoco nuevo, si no queremos ver así, es la gran impunidad, por un lado, y sobre todo no existen los procedimientos claros para afincar responsabilidades a los científicos, los académicos, pues algo muy nuevo. ¿Por qué? Porque rigen todavía visiones de que los fenómenos, en este caso naturales, pues son, ¿cómo decía?, de la naturaleza. O sea, tanto el castigo divino en algunos casos, y eso me lo dijeron algunos diputados que entrevisté, o sea, muchas personas que vi, con las que pude hablar, donde no logré tener ahí, o más bien vi que no hay una visión, ¿cómo se llama?, coherente o uniforme, exactamente, gracias, sobre el tema de cómo dar responsabilidad o fincar responsabilidad del frente ese tipo de cuestiones. Entonces ahora lo vemos en el caso, ¿no?, de todas las inmobiliarias, no solamente que dejan construir, ¿no?, en zonas de riesgo, sino que también quieren dar los permisos, todos esos temas, ¿no? Entonces cuando te pones a ver ahí, efectivamente son acciones así de a veces de algún juez que por alguna razón se avienta, pero después entre el sistema que lo bloquea y otro tipo de pero tú estarías a favor, digamos, a que debería existir cierta responsabilidad de algún tipo legal. Es complicado. Yo me quedé, o sea, necesitas mucha fuerza, digamos, y mucha argumentación por parte de un juez, ¿no?, en contra de un científico también. Es decir, en el caso de los sismos me parece clarísimo, es muy difícil poder predecirlo, ¿no? Pero en otras ocasiones yo creo que sí hay responsabilidades. Entonces, depende de caso por caso. Entonces, yo no lo sé, eso es un tema muy delicado. Digo, yo me quedo obviamente todavía con una respuesta que no tengo. Todo esto lo plasmamos en un trabajo que ahora salió con la UNAM, con los colegas, y obviamente causó otra vez mucho ruido, ¿no? Porque el punto es justamente porque, además con las instancias, ¿no? Yo ahorita vi que, por ejemplo, quien más tiene esta jurisprudencia favorable en caso de juicios es la Profepa, ¿no?, la propiedad de protección del medio ambiente, que es la que se hizo, por ejemplo, por desastres ambientales, y que sí, en el caso del Grupo Sonora, si recuerdan, trató, ¿no?, ahí Grupo México, ¿no?, pero obviamente entran otros factores, ¿no?, el poder, el tema económico, etc. Entonces, yo creo que es muy difícil. Me parece que sí en ciertas áreas habría que discernir, habría que diferenciar en qué tipo de responsabilidades, pero lo dejo en la mesa porque es un tema todavía sobre el cual es difícil. Me parece importante que usted diga, pues, que se fueron, ¿no?, a que acudieron a la instancia para decir, a ver cómo nos van a juzgar, porque además como investigadores y científicos somos también funcionarios públicos de alguna manera. Por ejemplo, el caso de los empleados de los centros públicos como CONACYT, somos servidores públicos. Entonces, no soy sismólogo, pero obviamente no pensando en ese caso, a lo que dices también eres responsable, ¿no? Entonces ahí es todo un tema que la verdad que habría que discutir con más calma, ¿no? Pero me parece muy profundo como tema. ¿Quieres contar algo, Una Raúl? cosa muy breve al respecto. Perdón. Sí, en ese sentido, lo que yo quisiera comentar es, si en algún momento llega a haber alguna legislación que diga, bueno, tu responsabilidad puede ser tal, pues de algún modo también a nosotros nos va a meter miedo de decir, ¿sabes qué? Pues yo no quiero hablar con los medios, no quiero hablar con nadie, porque no sea que me vaya a salir el tiro por la culata. Ha pasado en medicina. O sea, Y me decía un colega, pero justo que ve un abogado que ve todo el tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos y de los servidores públicos, que si quisieran, bien argumentado, podrían fácilmente, ¿no?, darte en algún caso. sí, hubo un cambio en la legislación médica de responsabilidad médica hace unos 10 o 12 años quizá, y notarán que ahora es bastante más difícil que un médico que vaya pasando por la calle pues se meta a ayudar a alguien, digamos, que sufra un infarto, ¿no?, porque adquiere toda la responsabilidad de lo que pasa en ese momento. Entonces, a mí me ha tocado ver médicos que prefieren no intervenir, ¿no? Incluso paramédicos. Sí, fíjate que igual hubo unos cambios en la legislación y los colegas, por ejemplo, que son primeros respondientes como los paramédicos, ya se les puede fincar responsabilidad legal en cuanto a si se manejó mal el
la atención prehospitalaria, ¿no? Entonces, pues obviamente estamos hablando de colegas que muchos de ellos tienen la preparación desde técnico en urgencias médicas por la Cruz Roja o por alguna otra instancia, pero de repente los cursos de actualización no son tan frecuentes como los deberían de tener. Entonces, sí, hoy sí pueden tener una responsabilidad legal, ¿no? Incluso el año pasado tuvimos un encuentro de organizaciones de primera respuesta, y sí hay una preocupación en el medio de la atención prehospitalaria en cuanto a este tema de responsabilidades que ahora se les puede fincar legalmente, ¿no? Y Diego, aprovecho que traigo el micrófono ya aquí para aprovecho que el micrófono llevo aquí. Por ejemplo, está la resolución 46-182 de las Naciones Unidas, que habla de los principios humanitarios, por ejemplo, ¿no? Les voy a hablar, digo, yo fui invitado aquí, pero no soy ni científico ni periodista, lo cual me honra mucho. Pero voy a hablar desde mi campo de acción, que es el trabajo humanitario, en donde sí hay una serie hay tres principios fundamentales, ¿no? Que es la humanidad, la imparcialidad y la neutralidad, que debemos de tener cualquier trabajador humanitario. Es decir, nosotros no podemos tener una acción orientada hacia ninguna facción en el caso de conflictos. No podemos condicionar la asistencia humanitaria a creencias religiosas, políticas y demás, y obviamente tenemos que velar por el ser humano en primera instancia, ¿no? Y en un momento dado sí son cuestionadas las organizaciones que quebrantan estos principios, y los trabajadores o los directores de estas organizaciones que por alguna acción deciden anular esos principios humanitarios que suscribimos a través del proyecto Esfera, por ejemplo, que nos rige a todas las organizaciones humanitarias, ¿no? Y de repente que podamos tener algún acto que vulnere o que denigre la persona humana. Entonces, hablando de temas de responsabilidad, es algo que yo quería comentar, ¿no? Y ahorita que hablaban del caso de Italia, nada más para cerrar mi intervención, recordaba en el 2010, en el caso del tsunami en Chile, ¿no? Fue todo un tema, fue el terremoto, pero fue la alerta de tsunami también, ¿no? Entonces, es todo un debate, y hoy respeto mucho a los sismólogos y los admiro. Pero no, y los admiro más porque incluso hoy está vinculado, cuando hay sismos costeros, están vinculados directamente a las alertas de tsunami, y decidir subir o bajar una alerta de tsunami no es poca cosa. En Chile pasó, creo que hubo algún tipo de discrepancia entre los científicos y los periodistas en cuanto si subían o bajaban la alerta de tsunami, y me parece que algunos medios de comunicación decidieron bajar la alerta de tsunami. Entonces la gente no sabía que había una alerta vigente, ¿no? Y sí fue. Entonces, hay un trabajo compartido ahí entre científicos y medios de comunicación que tiene que ver directamente con el tema de alertas. Ahora, no nos vayamos muy lejos, en el sismo del 7 de septiembre, pues obviamente la alerta de tsunami para Chiapas, en Pijijiapan, pues obviamente yo leí en algunos medios que decían, sí, la alerta ya sigue vigente, y otros decían, no, se bajó la alerta. Y dice, ¿por qué no hay consistencia? Yo me imagino que en muchos de los casos es por decir, la bajo como medio de comunicación, ¿qué me dicen los científicos y demás? Entonces hay un tema de coordinación ahí bien importante. Tiene que haber una autoridad también que decida. Exactamente. Que tengo entendido en el caso de México, que hay creo que el CAT, Centro de Alerta de Tsunamis, está bajo la Secretaría de Marina, pero desconozco los detalles. Sí. Manuelino, nos da pie Guillermo y Raúl precisamente a hablar de la responsabilidad de los indesasolventes, ¿no? ¿Somos punibles nuestra actividad por regarla, ¿no? Yo pensaría que en principio sí, y que además no solamente eso, sino que tenemos que tener reglas muy claras. Ahorita decía Guillermo que bueno, él no es científico ni periodista, pero de alguna manera está en esta mesa representando algo que nos debe guiar a los científicos y a los periodistas, que es la ética. O sea, el ejercicio del periodismo es un ejercicio de ética, y así como los médicos hacen su juramento hipocrático, yo no veo por qué no lo hacemos en otras profesiones. O sea, yo no veo por qué no ponemos... para mí estaría muy claro, es carísimo evacuar por amenaza de... Ok, pero si existe la amenaza como posibilidad, ¿por qué no lo vamos? O sea, pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Aquí cerramos la ciudad, bueno, fue notable muchísimo en la ciudad con la epidemia de H1N1, ya estoy como la maestra. H1N1, eso, lo dije bien. Me molesta pensar en la lapidación natural, ¿no? Que puede ocurrir en un temblor, y la social.
pero, o en una erupción volcánica, en fin, hay diferentes fuentes de lapidación, pero creo que en este caso, pues sí hemos estado todos muy cuidadosos, ¿no? No mencionaste el nombre del medio internacional que te preguntó por Frida Sofía, ¿no? Dijimos dónde salió la nota de Frida Sofía, y creo que son cosas que tenemos que decir. Los periodistas estamos por la transparencia, y lo tenemos que decir. Y bueno, si nos da miedo porque a lo mejor no podemos arrojar esa primera piedra porque no estamos libres de culpa, pues en principio yo sí más o menos me siento libre de culpa como para decir, bueno, pues algunas cosas sí les pongo por su nombre y esa es nuestra responsabilidad como periodistas, que no es poca esto que decías, y yo creo que la tenemos que ejercer, como decía hace rato, que tengamos nuestras bases muy claras. Yo cuando entré a trabajar al periódico, yo estudié biología. Yo soy científico y periodista. No es cierto, no ejercí la biología, no soy científico. Pero estudié biología y entré al periódico y no tenía la más remota idea. Y en el periódico, el economista lo va a decir, pero entré hace 20 años, a lo mejor ahora lo hacen distinto. Pero cuando entré al periódico no tenía la más remota idea de qué es lo que tenía que hacer como periodista. Y así entramos muchos. Y yo de veras creo que en cada profesión deberíamos tener a la ética como nuestra guía y nuestra base y decir, ok, éticamente, como geólogo, como científico social, como lo que sea, éticamente, ¿dónde están mis responsabilidades? ¿No? Y en ese sentido, bueno, pues si no cumplimos con ellas, somos perfectamente punibles, no por lapidación. Eso sí. Muy bien. Yo quisiera cerrar este conversatorio, que me gustaría que fuera el preámbulo de una mayor colaboración sobre el tema. Creo que es muy rico esta interacción y es evidente que hace falta entre la ciencia, los medios y el mundo académico, ¿no? Entonces, ojalá se dé posteriormente. Por ahí tenemos ideas también que ojalá fructifiquen y podamos compartir posteriormente en talleres, en cursos, en algo más. Quisiera cerrar esta ronda, esta sesión, con algunas preguntas, sean del público o sean del público presente, o si alguien por internet nos ha preguntado algo, alguna duda, y bueno, en ese sentido, pues ya ir cerrando nuestro conversatorio. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta de los presentes aquí? Sí, Oscar, ¿verdad? Sí. Hola, buenos días, ya casi buenas tardes. Está muy interesante la plática y quería preguntarle qué se debe de hacer o qué tipo de... perdón. Sí, pero No sé van a si pasar... pasarlo o repetir la pregunta ahorita que la diga. Pues ya, pasarlo ahorita. Gracias. Hola, buenas tardes. Me presento nuevamente, Óscar Melgar del Instituto Mora, y quisiera saber qué se debe de hacer específicamente o cómo podemos atender o luchar contra la incertidumbre, contra las fuentes de información aquellas que de alguna manera nos desinforman y que no lo tenemos, y también hacer, referirme al hecho de que ahorita estamos haciendo énfasis también al momento del desastre, creo que también, pero ¿cuál es la labor de los medios de comunicación también, del periodista también, en materia de prevención? Porque creo que es muy importante también, y no solo que veamos el desastre como tal, la situación como tal, sino que también cuál es la labor del periodista luego del desastre también. ¿Cómo podemos de alguna manera hacer que se reconstruya mejor y que eso no se vuelva a repetir? Gracias. Sí, habíamos comentado fuera del aire antes. Sí, bueno, que quizás son... Perdón, casi disciplinas distintas o ejercicios distintos, ¿no? Un periodista que de repente está en el campo reportando y un mes después o 2 meses después alguien que logra publicar un trabajo que tuvo ese periodo de tiempo para investigar en fuentes no fidedignas, son ejercicios periodísticos distintos. La pregunta es, bueno, nos hemos centrado mucho en este caso en la respuesta inmediata. ¿Qué sucede con el seguimiento? Guillermo, sí, por yo favor. quisiera arrancarla y me voy a enfocar básicamente a la parte de la prevención que mencionabas, que es sumamente, creo que está apagado, bueno, que es sumamente importante. Bueno, que es sumamente importante. Gracias.
Sí, quisiera hablar de la parte de prevención, que es sumamente importante. Y sí, definitivamente, Carlos, son dos ejercicios periodísticos diferentes, pero vinculados al mismo fenómeno. Entonces, yo creo que aquí, como habrán notado, me encantan las metáforas, ¿no? Entonces, Otro cuento. Sí, exacto. Sí, los cuentos, ¿no? Pero en el caso específico de los desastres, yo identifico que el desastre corresponde al desarrollo que no se hizo bien. Es decir, el desarrollo en el sector de educación, en el sector de infraestructura, en el sector económico, no se hizo bien, y el desastre, más bien, se detona a partir de fenómenos perturbadores, que pueden ser naturales o socioorganizativos, pero sí hay unas causas de trasfondo que los generaron. Y como decía hace rato Manuel, pues sí tenemos que decirlas, y tenemos que hacer periodismo de todas esas causas que pueden generar desastres en un momento dado a nivel de prevención. Debemos hacer investigación. ¿Cuál es uno de los grandes temas? Es muy incómodo. Es muy incómodo y vas a tocar muchas susceptibilidades, y vas a tocar las bolsas de muchas personas. Y tradiciones. Y tradiciones. No, pero más tradición. Política. Y contratos. Claro. Y subvenciones. Y políticas públicas las vas a tocar. Porque obviamente el fenómeno perturbador lo único que hace es evidenciar lo que no se hizo bien a nivel de desarrollo y los errores que cometimos como sociedad a nivel de desarrollo. Entonces, cuando un periodista que se anime a hacer periodismo de prevención, se va a encontrar con un montón de cosas y va a tener que evidenciar, va a tener la responsabilidad de evidenciar muchísimas otras. Entonces, es un tema de arrojo, me parece. Velo a él. Manuel, ¿quieres complementar algo? Sí. Creo que este es el bueno. Gracias, México. ¿Sí? Perfecto. Sí, lo que estaba pensando ahorita que lo decías, por un lado que luego se nos olvidan todos los factores, ¿no? Todos los posibles desastres, incluso, no sé, los financieros, ¿no? Todos los que predijeron de alguna manera desde la ciencia económica la crisis del 2008, que sí hubo periodistas que la avisaron, que estaba la burbuja inmobiliaria, etcétera, y bueno, la predicción es parte del proceso científico. Es cuando tienes una hipótesis, dices, ok, si esto es cierto, va a pasar esto. Pero cuando estás hablando de la economía mundial, cuando estás hablando del cambio climático a nivel mundial, pues se pueden predecir unas cosas y vamos a ver si ocurren o no. Creo que hay que tener ahí una incertidumbre. O sea, a lo mejor nuestra hipótesis es equivocada, lo que pasa es que no es un experimento, son observaciones que estamos haciendo. Son una extrapolación. Es una extrapolación y puede ser cierto o puede no ser cierto. Entonces creo que ahí lo que es muy importante es que esta cultura científica de que quienes legislen al respecto permee por todos lados, ¿no? O sea, que permee tanto a los pobladores que viven en zonas vulnerables a no sabemos qué, porque pues, puede ocurrir, bueno, sí sabemos qué, el chiste es que sepamos qué, ¿no? Pero que estemos conscientes de eso y que sepamos que es una predicción que puede cumplirse o no. A lo mejor en este ejemplo que ponías de los italianos, bastaba con decir, en principio no se pueden predecir los temblores, pero donde sí se extralimitaron es, si quieren vamos y tomamos unas copas de vino ya para que vean que no pasa nada. No, espérame, no sabemos hasta dónde llega. Entonces, mantenernos y ser muy cuidadosos con los que decimos, y esta pregunta a los periodistas pues nos toca, y no creo que porque sea peligroso en el sentido de tu prestigio, bueno, hay que decir, hay una posibilidad de que esta predicción sea cierta o no, pero bueno, hay que actuar conforme a lo que predecimos de manera responsable y seria, ¿no? No sé bien cómo responder ahí. Sí, yo complementaría diciendo que sí son dos labores distintas periodísticas, a veces me parece que en la mayoría de los casos ejercidas por personas distintas, con perfiles distintos, pero que son mutuamente complementarias e importantes, y quizá no están haciendo con la misma, con el suficiente ahínco ninguna de las dos. Uno es prepararnos para las eventualidades a partir de carpetas o de protocolos periodísticos ante ciertos fenómenos, porque sabemos que van a estar ahí. Y también hay un problema de visibilizar otro tipo de fenómenos naturales más allá del huracán, más allá de... iniciamos la sesión hablando de los tornados, ¿no? Que nadie sabe que existen tornados en México, ¿no? Bueno, sí existen y hay gente que los estudia, pero
no están en los medios. Ahí hay una responsabilidad periodística también de informar hacia la sociedad, ¿no? Y de ubicar a las fuentes correctas. Y la otra es a posteriori, es decir, el trabajo que se hace después de seguimiento de qué es lo que ocurrió. Ahí hay muchas historias que contar, ahí hay muchas fuentes y se tiene la ventaja de hacerlo en mejores condiciones, ¿no? Era una de las cosas que charlábamos con Laura Vargas Prada, quien ha hecho algunos trabajos en El Economista, ha publicado algunos trabajos a posteriori, pero que permiten complementar o cerrar esta parte más allá del momento exacto, ¿no? Y que nos pueden dar luz también, no solo para entender lo que pasó, sino para poder prevenir, ¿no? Simone. Mira, rapidísimo sobre el tema de la reducción de la incertidumbre. Eso es un área interesante de la ciencia que existe y que ha ido evolucionando. Tanto el clima como disciplina, si quieres, hay modelos, famosos modelos matemáticos, ¿no? Que sirven justamente de un lado para, si quieres, no digo predecir, pero por lo menos tratar de entender, ¿no? Por dónde van ciertas tendencias. Más que los modelos también, ¿no? Son falibles, exactamente. Pero digamos, es una forma, creo yo, que seguro vamos a hablar mucho más de eso, desde la perspectiva científica, de tratar de reducir esa brecha de incertidumbre, ¿no? Y sobre el tema que tú mencionas también, yo creo que sí hay un problema de continuidad en la información sobre la cuestión de los desastres, ¿no? Entonces, pasa el evento y bueno, ahí como ves, pues empiezan a bajarle, ¿no? Salvo que vuelva otra vez por alguna razón, entonces se retoma, pero insisto, ahí es más entrarle a la dinámica, a la lógica del periodismo, ¿no? Cómo responde y en base a qué input, ¿no? Reacciona frente a un desastre. Pero estoy de acuerdo que debería de ser, en el caso de México especialmente por la vulnerabilidad, ¿no? Que tiene multidimensional, debe ser algo constante, presente en los periódicos. Una última pregunta que yo les haría a nuestra mesa es: ¿debería existir un periodismo especializado en desastres? Raúl, ya que tienes el micrófono, ya que llegó el micrófono. Yo creo que se regresa un poquito a lo que decíamos hace rato, ¿no? Cuando se produce un desastre, inmediatamente los medios están allí y están cubriendo, como decía por allí Guillermo, dice, pasan 2 semanas, o tú decías, y se nos olvida que algo ocurrió. Y creo que tiene que ver con lo mismo que habíamos dicho, en el sentido de que muchas veces el periodismo está orientado a vender o al rating, ¿no? Entonces yo creo que tu pregunta, bueno, ¿debería existir un periodismo de desastres? Pues quizá la respuesta es sí, sería importante, sería útil tener una función que cubrir, pero la pregunta es, ¿qué tan buena sería la recepción? ¿Qué tanto ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Y quién va a escuchar lo que ustedes están diciendo? Y creo que aprovechando esto que dices, hay una reflexión que quería hacer con respecto a lo que estábamos comentando. Por ejemplo, en lo que respecta a la prevención, estamos hablando de sismos, estamos hablando de la Ciudad de México. Nosotros sabemos que no todas las zonas o el suelo de la Ciudad de México no es el mismo en todas las zonas. Tenemos reglamentos de construcción que son más estrictos en las zonas del lago, que son más vulnerables, donde el riesgo es mayor. Y sin embargo, pues lo seguimos viendo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Están mal esos reglamentos? ¿No se están cumpliendo? Yo creo que tendríamos que ver eso. Y yo creo que en ese sentido, pues sería importante, por ejemplo, como ustedes como periodistas, que la gente sepa que existen estos reglamentos de construcción. Y ahora, por el solo hecho de decir, bueno, existen diferentes zonas, no quiero decir que si tenemos edificios grandes en el centro se nos van a venir abajo. Allí está la Torre Latino. Resistió el sismo del 57, el sismo del 79, el sismo del 85. Si ustedes quieren, el del 9 de septiembre, el del 7 de septiembre y el del 19 de septiembre. Tenemos más recientemente la Torre Mayor, la Torre Vancouver, la Torre Reforma. Muchas veces el problema es más de tipo económico o de tipo social. Digo, podemos construir edificios que no se nos caigan, que no se nos vengan abajo, pero necesitamos invertirles más dinero. Y también el problema es de tipo económico y de tipo social. Tenemos un problema de pobreza también. Que decimos, bueno, yo sé que mi casa es vulnerable, pero no tengo dónde más irme. Digo, hace ya muchos años, un día me llama una señora allí a mi oficina en la UNAM y me dice, oiga, es que están diciendo que va a haber un sismo muy importante, muy grande.
dice, y yo vivo en el centro. Le digo, mire señor, en algún momento tendrá que haber algún sismo importante. Dice, pero es que yo no tengo donde nacirme. Esa es una. Y por otra, digo, no aplica solamente a sismos. Digo, que cada año se vienen las lluvias y que la barranca de no sé qué y dañó, afectó a tantas personas. Entonces decimos, no, es que esta gente no debiera estar aquí. Pues decimos, no debiera estar aquí, pero la realidad es que ahí está. ¿Cómo resolvemos ese problema, ¿no? ¿Alguien más una última intervención? Manuelino. Sí, es que, bueno. Ahí está, te oímos bien. ¿Sí me oyen bien? Ah, perfecto, gracias. Sí, o sea, la respuesta es sí. A lo del periodismo de desastres, creo que sí. Guillermo estuvo de acuerdo, de inmediato dijo, estaría padrísimo. Pero yo creo que hemos hablado del conflicto de intereses, esto de que no me demanden, que no recibo, que no me lo valida mi universidad como trabajo, el comunicarme con los medios, que los medios tienen su agenda y sus intereses económicos para regular la información. Entonces yo creo que lo que debemos preguntar es ¿quién paga el periodismo? ¿Quién paga el periodismo? El periodismo, por lo que hemos estado hablando aquí, debería ser público. Que lo pague ya sea, digo, el periodismo en principio es ese, tiene la mitad de su financiamiento alrededor, o sea, lo ideal sería que la mitad de su financiamiento proveniera de las ventas, digamos, del periódico, cosa que ahorita se complica, o del periódico, de los medios, o lo que sea, y lo demás de publicidad. Lo que pasa muchos con estos medios, por ejemplo los televisivos, es que la publicidad manda porque la gente no lo está pagando, ¿no? Entonces, bueno, habría que buscar los mecanismos. La BBC ha encontrado uno padrísimo para financiarse a través de que el público lo pague. Es una información, vamos, el que paga manda. Entonces, tiene que ser el público el que financie el periodismo. De alguna manera, tenemos que encontrar esos mecanismos que en México lamentablemente están súper ausentes para que no sean los intereses de la empresa, de los ayudantes, digo, de los... de la empresa, los patrocinadores, los anunciantes, no los ayudantes, gracias. Y los de los dueños de los periódicos, los que dominen, porque todos sabemos, los periódicos tienen dueños, a veces en fin, o sea, hay distintos intereses ahí que están involucrados, y no, el único interés que debe prevalecer en el periodismo es el interés público. Creo que hay que cerrar con una cuestión optimista, ¿no? O sea, sí hay... no fui optimista. No. Sí, como Schopenhauer. No, es que como optimista soy pesimista bien informado. Sí. Me parece que como final de esta reflexión que, repito, ojalá sea el inicio de más colaboraciones alrededor de todo esto, pues creo que hay que pensar en que más allá de las circunstancias que no son favorables, tanto naturales como económicas, como de ejercicio periodístico y como de ejercicio académico con los medios, o sea, existe el germen y existe la intención y existen las posibilidades. Este mismo hecho de que estén ahí presentes los fenómenos naturales es de una riqueza periodística. Este mismo hecho de que existan personas en condiciones de riesgo es una fuente también de trabajo humanitario y es una fuente de trabajo académico y es una fuente de necesidad de información por parte de los medios. Es decir, también existen el entorno y el sustrato para que avancemos hacia una agenda periodística y académica que nos permita tener ese impacto social positivo. Y en ese sentido, ojalá el MORA también sea, el MORA, la CERTIEN, ¿no? La UNAM, tengan esta iniciativa quizá de acercarnos hacia un futuro donde podamos colaborar con periodistas que de manera general, como decía Manuelino, los periodistas generales que son los que se enfrentan regularmente a este problema in situ, ¿no? Entonces, bueno, con ese cierre de pensar en las posibilidades futuras para un mejor ejercicio periodístico y una mejor relación con los medios y con el mundo académico, quisiera agradecer al Instituto Mora y al doctor Simón de Lucatello por su apreciable arropo aquí en este ejercicio. Muchas gracias, Simón, muchas gracias al Instituto. A Manuel Lino, presidente de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, muchas gracias, Manuel, por tu participación.
Guillermo Lozano, tienes un título muy largo, coordinador operativo de enlace de asuntos humanitarios y emergencia de World Vision México. Muchas gracias por tu presencia y también muchas gracias por tu trabajo en el campo en estos momentos complicados recurrentes para nuestro país. Raúl Valenzuela, investigador del Instituto de Sismología, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu colaboración con los medios. Es importante que científicos y académicos tengan esa presencia en la cultura mexicana y en estos temas en particular. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes que asistieron aquí de manera presencial. Gracias a todos los que nos siguieron por las redes sociales del Instituto Mora y de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Esperamos que nos acompañen en los siguientes eventos, estén atentos. Todo el tiempo estamos procurando hacer cosas. Gracias también, quisiera hacer una mención a Santiago Arau, que nos donó algunas fotografías, el fotógrafo mexicano, para difundir este evento. Y finalmente estamos todavía a días de que se cierre la campaña para afiliarse a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Está aquí nuestra vicepresidenta también. Muchísimas gracias por tu presencia, Leida Rueda. Gracias a todos ustedes y hasta la próxima. A chambear.